No sé si el lenguaje nos define o nosotros definimos el lenguaje, sin embargo, a través del lenguaje describimos el observador que somos. Y el observador que somos, pues como ya os imagináis, pues depende del sistema en el que hemos evolucionado, de las creencias con las que nos hemos educado, de nuestra educación, de nuestra formación, de nuestras relaciones y a través del lenguaje nos definimos y definimos nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. A alguien positivo y a alguien optimista se le reconoce a través de su lenguaje, a alguien responsable se le reconoce a través de su lenguaje y a alguien que es una víctima, pues también se le reconoce a través de su lenguaje. Y de eso va el coaching y el webinar de hoy. El coaching es un proceso de aprendizaje y es un proceso de empoderamiento. O sea, cuando estamos haciendo coaching, estamos trabajando con personas que quieren conseguir un objetivo, que lo quieren conseguir de manera proactiva, que no se sientan a esperar a que suceda, sino que ellos mismos van a realizar una serie de cambios que les va a llevar en la senda del cumplimiento de ese objetivo. Y esto, pues, al relacionarnos con los demás a través del lenguaje, el lenguaje se convierte en una herramienta clave y en una herramienta que se interrelaciona también con nuestra corporalidad y con nuestra emocionalidad. Con lo cual, el programa de hoy va a ser una pequeña... Vamos a sobrevolar lo que son los actos lingüísticos básicos, las afirmaciones y las declaraciones. Veremos de manera resumida cómo podemos asumir la responsabilidad en nuestra vida a través del lenguaje y os presentaré una pequeña dinámica que a través del cambio de una palabra por otra genera grandes cambios, tanto a nivel de emoción, tanto a nivel de corporalidad y todo eso a través del lenguaje, que es hablar desde el sí. Con lo cual, los actos lingüísticos básicos, bueno, tengo entendido que muchos de vosotros ya sois coaches, con lo cual podemos resumirlo y hacer a modo de recordatorio. Las afirmaciones, es nuestra obligación como coaches, cuando trabajamos con una persona, distinguir entre afirmaciones y declaraciones. Las afirmaciones describen acontecimientos, hechos, son verdaderas o falsas. Yo, por ejemplo, mido 1,88 m. Eso es una afirmación. Puede ser verdadera si mido un poco menos o si mido 1,88 m o falsa si mido un poco menos o un poco más. Pero es un hecho concreto que no admite interpretaciones, simplemente verdadero o falso. El hablante describe el mundo, la palabra sigue el mundo. El observador asume un compromiso de veracidad que le otorgará prestigio, credibilidad o autoridad, o, si es falsa, deteriorará por completo. Las declaraciones generan realidades que antes no existían. Son juicios, promesas, dentro de las promesas, peticiones o ofertas, ya lo veremos después. Pueden ser relevantes o irrelevantes. Las declaraciones, pues, son relevantes o irrelevantes en función de quién lo escucha y de la autoridad que se de la persona que lo emite. En este caso, se podría decir, retomando el ejemplo anterior, que yo soy alto, pero que yo sea alto realmente depende del observador que emite juicio. Si soy alto, en un equipo de baloncesto, soy de tamaño medio. En una clase de primaria, pues seré el más alto posiblemente, con lo cual dice mucho más de la persona que observa que del hecho en sí. Bueno, los distintos tipos de declaraciones, los más relevantes, pues son declaración de aceptación, el sí, declaración de negación, el no. Con el no establecemos un límite. Esa declaración a menudo en los procesos de coaching aparece como la más difícil, como vamos a decirle que no a un jefe, como vamos a decirle que no a nuestra pareja, a nuestro hijo.
La declaración de gratitud, de perdón, de ignorancia. La declaración de ignorancia, por ejemplo, es la primera declaración que nos abre al aprendizaje. A través de un no sé, empezamos el proceso de aprendizaje. Y bueno, y todas las que figuran aquí en el PowerPoint que tenéis delante, la declaración de amor, pues anda que no nos cambia la vida cuando declaramos amor y fidelidad en el altar. La declaración de satisfacción, la declaración de error, son todas declaraciones que generan realidades que antes no existían. A partir de esa declaración, mi vida va a cambiar. A menudo, en el lenguaje del día a día confundimos declaraciones y afirmaciones, lo cual conlleva a escuchar esta es la estricta verdad, así son las cosas. No, o sea, desde el coaching y desde el lenguaje debemos atribuir el valor que tienen las afirmaciones, y las declaraciones solamente son declaraciones que definen el observador que somos y que es el coachee. Dentro de esas declaraciones, bueno, pues lo podemos también dividir entre opiniones o juicios. Los juicios dependen del observador que uno es, se construyen en base al pasado y son una brújula hacia el futuro. Cambiando esos juicios, cambiando la interpretación que tenemos de una determinada circunstancia ocurrida en el pasado, posiblemente cambiemos nuestro presente y cambiemos nuestra capacidad de acción para el futuro. Los juicios pueden ser válidos o inválidos, según la autoridad que se confiere a quien los hace, y pueden ser fundados o infundados, de acuerdo con las acciones del pasado que respaldan su utilización. A ver, yo los 10 años que tengo en el mundo de recursos humanos me confieren cierta autoridad cuando hablo de un tema relacionado con recursos humanos. Creo que puedo ser un buen consejero a la hora de montar un currículum. Sin embargo, si empiezo a hablar de neurociencia o de cirugía plástica, es muy probable que mi opinión o que mis juicios no revistan la misma importancia. Estas distinciones también hay que tener en cuenta, hay que tenerlas en cuenta en un proceso de coaching. Las opiniones, los juicios se convierten en opiniones cuando nosotros sabemos que son juicios. Efectivamente, la afirmación es la decisión de un hecho. El juicio es emitir cómo nosotros percibimos un hecho, y cuando yo soy consciente de que ese juicio es mi opinión y que es fruto de mi capacidad de observación y que otros lo pueden ver de manera distinta, esos juicios se convierten en opiniones. Las promesas, que son otro tipo de declaración, es un contrato por el cual una de las partes o ambas se obligan al cumplimiento de una condición dentro de un lapso de tiempo concreto. Hay 4 elementos: un orador, un oyente, una acción y un factor tiempo. Sin aceptación no hay promesa. Bueno, se concretan en petición u oferta, y en petición la diferencia es que la acción es ejecutada por el oyente siempre que haya sido aceptada por éste, y la acción en este caso, en el caso de la oferta, la acción es ejecutada por el orador. Cuando prometo, me comprometo a realizar una determinada acción. Sin embargo, esa promesa debe también ser aceptada por parte del oyente. Y cuando pido, el oyente debe confirmarme que va a aceptar esa petición y que se va a hacer cargo de ella. Sin acuerdo, sin aceptación por parte del oyente, ninguna de las dos acaba siendo bien realizada. Bueno, no sé si tenéis preguntas
No sé si tenéis preguntas acerca de las declaraciones y las afirmaciones. Siguiendo en el lenguaje empoderado, en el poder del lenguaje, vamos a hablar ahora mismo pues, de la distinción entre el habla y el lenguaje. El habla es una serie de emisión de sonidos y se basa en la capacidad biológica para emitir esos sonidos, y el lenguaje es la formación de un espacio común en donde se comparten significados, gestos, sonidos, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas. Ahí es importante ver qué tipo de lenguaje utilizamos en función del sistema en el que estamos, qué tipo de lenguaje utilizamos dentro de nuestra familia, qué tipo de lenguaje utilizamos en el mundo de la empresa, qué tipo de lenguaje utilizamos en un país inmerso en una profunda crisis frente al tipo de lenguaje que utilizábamos hace 10 años cuando este país estaba en un momento de gran prosperidad. El lenguaje nos define. El lenguaje, a través del lenguaje, conferimos poder a una persona o podemos quitarle poder a otra, bueno, a la misma persona. Ahí os ponemos dos ejemplos, dos preguntas. ¿A quién desalentaste si les pinchaste el globo cuando te comentaban sus sueños? A través de un no puedes, a través de, bueno, soñar es gratis. ¿Con qué palabras puedes animarte a emprender lo que te propusiste lograr? El caso es que es verdad que estamos en una profunda crisis económica, pero hay gente que sigue saliendo adelante, hay gente emprendedora que lleva adelante un proyecto personal y profesional. ¿Cómo habla esa gente? ¿Desde la posibilidad o desde la imposibilidad? ¿Qué emoción sigue la palabra? ¿Qué corporalidad acompaña su mensaje? Todo esto es el poder que conlleva el lenguaje, el poder de, cuando hacemos un llamamiento, ponernos con una corporalidad que denuncia ambición, frente al abatimiento que conseguimos tener, que aparentamos cuando estamos hablando desde el rol de la víctima. Todos somos víctimas, todos somos distintos porque somos observadores distintos en función de la comunidad de la que procedemos. Eso hace que nuestros juicios sobre determinados acontecimientos dependen de nuestro perfil como observador. Una vez que tomamos conciencia del lenguaje que utilizamos, podemos cambiarlo. Yo creo que es la piedra angular del proceso de coaching, escucharnos, saber en qué situación estamos y qué podemos cambiar. Rafael, te iba a preguntar, ¿incluyes dentro del lenguaje los gestos, los sonidos? Hablabas también antes de la entonación. Seguramente también para otra webinar, ¿no? Ese aspecto. Sí. Pero, ¿crees que la gente es consciente de ello? No sé si la gente será consciente de ello. Bueno, hay estudios que hay gente que no cuida su comunicación no verbal. Sin embargo, eso traduce coherencia o incoherencia. No podemos motivar a nuestro equipo mirando al suelo y cabizbajo. Genera desconfianza. Genera desconfianza. No podemos motivar al equipo con un tono apagado. No podemos decirle te quiero a nuestra pareja gritándoselo de manera agresiva. Yo creo que al final el lenguaje cobra su veracidad y su autenticidad cuando la emoción y la corporalidad lo acompañan. Y los mensajes que transmiten la emoción y el cuerpo son coherentes y van en línea con lo que estamos diciendo. El lenguaje es acción. A través del lenguaje definimos nuestra capacidad de acción y damos y quitamos poderes. Existen dos maneras de comunicarse y lo identificaréis de manera muy
muy rápida en el día a día. Esto la verdad es que cuando nos ofrecen esa distinción por primera vez se convierte en un juego y en un juego muy fácil de observar en el día a día. Básicamente existen dos tipos de lenguaje, que es el lenguaje victimista o desempoderado y el lenguaje responsable o empoderado. Cuando hablo desde la responsabilidad, me hago cargo de lo que me sucede, y cuando hablo desde un lenguaje desempoderado, pues básicamente soy la víctima. Y los ejemplos más corrientes, más habituales, son, pues, he aprobado y me han suspendido. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en un contexto académico? Y bueno, pues siendo honesto, ¿cuántas veces lo hemos dicho también? No solo he escuchado. Se me ha caído el vaso, en vez de decir he tirado el vaso, aunque fuera de manera involuntaria. Los vasos no tienen la capacidad de tirarse, con lo cual, bueno, pues son pequeños matices que algunos considerarán sin importancia, pero al final marca el nivel de responsabilidad que tenemos en nuestra vida y de cómo asumimos las circunstancias que nos rodean. Vivimos en un mundo en el que estamos condicionados, hay muchas circunstancias que nos condicionan, pero al final la última palabra la tenemos nosotros. Esto es algo que se escucha mucho en estos momentos. Odio mi trabajo, pero no puedo dejarlo porque tengo una hipoteca y 2 hijos, un nivel de vida, un estatus, mis padres no lo entenderían y tal y como están las cosas, ¿cómo vamos a volver a encontrar un trabajo? Bueno, pues posiblemente esas circunstancias sean reales y no quiero que los coaches parezcamos optimistas patológicos y que vendamos motos. O sea, pero al fin y al cabo, ante una circunstancia más importante, tomaríamos otra decisión. Si tomamos la decisión de quedarnos en este trabajo que odiamos, hay varias opciones. O seguir pensando que lo odiamos y que no lo podemos dejar porque tenemos una hipoteca, 2 hijos a quien hay que dar una educación, un nivel de vida, un estatus que nuestros padres no lo entenderían. O tan simplemente podemos decidir trabajar en un empleo que no nos gusta, pero que nos permite pagar la hipoteca, dar un nivel de vida a nuestros hijos, tener un cierto estatus y tener a los padres contentos. Otra posibilidad es buscarse otro trabajo de manera proactiva, un trabajo que nos gusta, un trabajo acorde con nuestra vocación y teniendo pues el objetivo de poder pagar la hipoteca, de poder dar el nivel de vida a los hijos, de poder mantener el nuestro, un estatus que nos guste o que nuestros padres estén orgullosos de nosotros. Al final son decisiones propias, nos dejamos llevar por la solución de facilidad que es seguir siendo víctima de un sistema que bueno, pues que no siempre es bueno, pero que es el que es. El sistema a priori no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra vida. Y posiblemente una vez que cambiemos nuestra vida, consigamos cambiar el sistema en el que evolucionemos. Una frase que resume perfectamente esta última, el empoderamiento del lenguaje, es la de Viktor Frankl, ese psiquiatra que estuvo en los campos de exterminación nazi, que decía que al hombre se le puede quitar todo excepto una cosa, la última de sus libertades, elegir su actitud frente a la vida, elegir su camino. Es nuestra obligación como coaches devolver al coachee cuando estamos escuchando un lenguaje empoderado. Devolvérselo mediante preguntas de rastreo o a través del parafraseo empoderado. Entonces, pues, por ejemplo, pues esta mañana he llegado tarde porque había mucho atasco. Entonces, devolverle el parafraseo tipo, pues entonces,
si te entiendo bien, esta mañana, además del atasco, no saliste con la suficiente antelación para llegar puntual a tu trabajo. Esto sería una forma de parafraseo que le devuelve el poder en su situación actual. Y bueno, para ya que llegamos a la parte y vamos un poco apurados de tiempo, una de las distinciones que utilizo mucho en mis sesiones de coaching es la de hablar desde el sí en vez de hablar desde el no, cosa que utilizamos mucho con los niños, con los colaboradores, y a partir de ahí me gustaría que os imaginarais dos escenas. Una con un hijo, para el que lo tenga su hijo real y el que no, pues su futuro hijo. Si no apruebas esta asignatura, no nos iremos de vacaciones. Y la otra con un colaborador. Si no consigues ese contrato, no saldremos adelante. Imaginaros siendo el emisor de este mensaje. Posiblemente lo hayamos sido todos o hayamos utilizado ejemplos parecidos a lo largo de nuestra vida. ¿Desde qué emoción estamos hablando? ¿Qué transmite nuestra corporalidad a nuestro interlocutor? ¿Desde qué emoción queréis que vuestro interlocutor actúe? Ahora imaginaros siendo el receptor de este mensaje. ¿Qué emoción genera en vosotros el mensaje? ¿Qué os dice vuestro cuerpo? ¿Desde qué emoción vais a emprender el cometido? ¿Qué os apetece contestar a vuestro interlocutor? Obviamente esto es para reflexionar un poco más al final del webinar, pero hablando desde el sí, pues podemos generar dos escenas alternativas. Si apruebas esta asignatura, nos iremos de vacaciones y disfrutaremos de un verano sin preocupaciones. Si consigues este contrato, nos aseguramos la viabilidad de la empresa y conseguiremos un premio. Ahora os animo a repetir el ejercicio y las preguntas que antes habéis contestado o que contestaréis al finalizar el webinar. ¿Desde qué emoción estáis hablando siendo el emisor? ¿Qué transmite vuestra corporalidad a vuestro interlocutor? ¿Desde qué emoción queréis que vuestro interlocutor actúe? Y siendo el receptor, ¿qué ha cambiado en el mensaje anterior? ¿Qué emoción genera en vosotros este mensaje? ¿Qué os dice vuestro cuerpo? ¿Desde qué emoción vais a emprender el cometido? ¿Y qué os apetece contestar a vuestro interlocutor? Y ver qué cambio observáis entre ambos escenarios. La realidad o lo que me dice mi experiencia, más que la realidad, vamos a ser coherentes con el lenguaje, hablando desde el sí, hablamos a menudo de retos, no de amenazas como cuando hablamos del no, desde el no, y nuestro cuerpo se predispone a una acción impulsado por emociones capacitantes. Hablando desde el sí, hablamos de retos. Si apruebas esta asignatura, si consigues este premio, este contrato. Hablando desde el no, si no apruebas esta asignatura, si no consigues este contrato, hablamos desde la amenaza. Desde una amenaza directa o indirecta, pero una amenaza que genera emociones que nos pueden limitar, emociones que pueden generar en nosotros unas emociones digamos, o cierta agresividad o cierta negatividad frente al cometido. Os animo a realizar un ejercicio de estas características y os propongo contestar a estas preguntas y animaros a utilizar un lenguaje empoderado y a retar a vuestros coaches, a vuestros coaches, a que lo utilicen, ya que será una piedra angular del éxito del proceso y del cumplimiento de sus objetivos. Muchas gracias. Rafael, nos pregunta Alfonso si en lugar del sí condicional funcionaría. Imagina qué vacaciones vamos a disfrutar cuando apruebes esta asignatura. Sí, al final es hablar desde el reto. Hombre, cuando decimos hablar desde el sí, es de manera muy ortopédica, es crear un lenguaje muy ortopédico, digo ortopédico por poco habitual, pero al final es enfocar que el objetivo sea un reto, no una amenaza. Con lo cual, imagina qué vacaciones vamos a disfrutar cuando apruebes esta asignatura, pues realmente
¿qué impacto tiene en el interlocutor? ¿Le genera emociones capacitantes o le genera emociones limitantes? ¿Con qué corporalidad emprende el proyecto? No sé si he contestado a la pregunta. El sí no tiene por qué figurar en la frase. Sí que debe estar enfocado a un reto y no tanto a una amenaza. Pues Rafael, muy interesante gracias a ti, Alfonso, por la pregunta. Muy interesante, decía, el planteamiento que nos haces de la utilización del lenguaje desde el positivismo, desde el reto, que bueno, pues desde la responsabilidad, sobre todo. Desde la responsabilidad. Gracias a ti también, Santiago. Yo os invito a todos, no sé si queréis preguntar alguna cuestión, aprovechemos que está hoy aquí con nosotros Rafael. Adelante, parece que hay algún... Bueno. Muchas gracias, Santiago. Sí, dice Mercedes, muchas gracias, Rafael, muy interesante. A ti, Mercedes, por estar hoy con nosotros y por escuchar esta sesión. Ana, también muchas gracias a ti. Bel, gracias. Albert, también muchas gracias. Paz. Sara. Alfonso quiere hacer una sugerencia. Pues adelante, Alfonso. Gracias, Sara. Jesús, también gracias a ti. Alfonso nos quiere transmitir alguna cuestión. También gracias a ti, Rafael. Alfonso dice, ¿por qué limitar a 30 minutos la duración cuando el tema permite el doble? Bueno, realmente el tema permite toda una jornada o todo un programa. Yo creo que es más bien una introducción y una manera de aportar una pequeña distinción, pero lógicamente esto es un eje dentro de la formación de coaching y bueno, pues os invitamos de todos modos, forma parte del programa de liderazgo y os invitamos cualquier información que queráis sobre el programa de coaching, pues adelante, contactar con nosotros y... la sugerencia es esa. Como introducción creo que se queda corta y disuade más que anima. ¿En qué disuade? Como os decía Rafael, pues cada una de las partes de la influencia del lenguaje pues daría mucho de sí. Dice Alfonso en proseguir el curso ampliado. Bueno, es también un poco el tiempo que tenemos para esta sesión y bueno, pues también lo que nos gustaría es invitaros a futuras sesiones que vamos a tener tocando otros temas también muy interesantes dentro de lo que es el área de coaching y que también nos pueden dar ideas, nos puede ayudar en el día a día, etcétera. Rafael, sí, de todos modos, pues sí que es verdad que es un tema que da para mucho. En España y el coaching, sobre todo latino, se centra en la ontología del lenguaje, con lo cual todo esto forma parte, es una de las tres patas. En coaching estudiamos el impacto de la emoción, de la corporalidad y del lenguaje en el desarrollo humano, con lo cual es una de las tres patas y es obviamente en media hora dificilísimo resumirlo y bueno, pues se mejorará en futuros webinars a lo mejor pues el dar unas pinceladas muy generales
y una distinción más útil en el día a día. Nos pregunta Santiago, y dice, si reflexionas sobre lo visto, lo comparte. Gracias, Santiago. El planteamiento es porque, de forma global, el ser humano se orienta más a la amenaza que el reto. Bueno, pues retomando esta frase de porque de forma global el ser humano se orienta más a la amenaza que al reto, yo te preguntaría, en vista a lo que acabamos de ver, si eso es una afirmación o un juicio. El caso es que hay gente, claro, con lo cual el reto para tener un lenguaje empoderado, un lenguaje retador enfocado a la proactividad y manteniendo la emocionalidad, pues en las empresas está demostrado que los directivos que hablan desde el reto tienen mejores resultados que los que hablan desde la amenaza. Y si tienen los mismos resultados, por lo menos la apreciación que tienen sus colaboradores no es la misma. Con lo cual, es un reto incluso cambiar el propio lenguaje, porque es hablar de responsabilidad en nuestra sociedad. Es difícil. Se puede dar varios webinars más sobre este tema. Estamos generando más contenido para futuros webinars, porque también nos pregunta Gonzalo si vamos a hablar en algún día sobre la PNL. Por supuesto que sí, y son sugerencias que nos hacéis y que recogemos. Alberto nos decía, dice, sí, pero la zanahoria es necesaria para mover a las personas. Sí. Jesús dice, a mí me ha parecido muy correcto, el árbol no depende del tamaño de la semilla, sino de su fertilidad, así que a regar y a darle con el sol al lenguaje. Pues así es, Jesús, muchas efectivamente. Jesús. Alfonso dice, recordar a Robert De Niro, decir, quiero mis 12 en la película Hombres de Honor, ¿reto o amenaza? Uy, no me acuerdo ahora. Pues depende mucho del entorno, ¿no? Y de la situación, Rafael. Yo ahí depende también del liderazgo. Hay momentos que, bueno, pues en un entorno militar, obviamente, el liderazgo situacional, pues hay también cabida para el orden y mando. Con lo cual, bueno. También daría mucho de sí en ese entorno, ¿no? Y el sistema en el que se evoluciona, bueno, todo depende. Gonzalo nos apunta que el lenguaje no es inocente. Por supuesto que no. El lenguaje nos define, nuestros actos nos definen y de cómo hablamos se puede... Básicamente el juicio, cuando emitimos un juicio, el juicio dice mucho más de nosotros que de la persona de la que se está hablando. Volviendo a mi ejemplo básico de la altura, si para ti, si tú consideras que yo midiendo 1,88 soy alto, es que posiblemente seas más bajito que yo o del mismo tamaño y que a ti te hayan dicho muchas veces que eres muy alto. Una persona de 2 metros no tiene por qué considerar que yo sea alto, o en un equipo de baloncesto no se consideraría que yo soy alto. Volvemos al tema del entorno. Eso es. Bel, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Bien, Gonzalo, gracias a ti. Gracias a ti, Gonzalo. Pues, bueno, no sé si queréis comentar o preguntar alguna cuestión más, si no vamos a ir despidiendo. Agradeceros a todos la participación hoy en esta sesión. Alberto nos apunta alguna cuestión más. El juicio dice más de nosotros que de la persona que estamos hablando. Buen apunte. Alberto, hasta la próxima. Gracias a ti. Para ser totalmente honesto, uno de los principios de la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría. Hay que devolver al César lo que es del César y Rafael Echeverría es una de las máximas referencias en todo lo que tiene que ver con el trabajo del coach en cuanto al lenguaje. Pues amigos, muchas gracias a todos. Os mantenemos informados de futuras webinars y gracias a vosotros por el tiempo que habéis pasado y por los apuntes que nos habéis hecho y comentado.
Un saludo a todos y buenas tardes o buenos días para aquellos que están al otro lado del charco. Muchísimas gracias a todos. Hasta otra.